La piedra conocida con el nombre de Abuela Cueca tiene una significación especial para el pueblo Pemón. Este enorme jaspe, de aproximadamente 30 toneladas, fue sustraído de Santa Cruz de Mapaurí en el Parque Nacional Canaima en 1998, bajo la polémica autorización otorgada a un artista alemán. Desde hace unos 15 años, el pueblo Pemón ha librado literalmente una lucha para que le sea regresada su sagrada piedra cueca, no solo porque forma parte de su historia, sino de sus creencias y vivencias. Ani Huayhuachuco anten su tu programa Presencia Indígena Mnaca. Pura hirriña ten hirriña na Guaya, igual na Guani Hakani. Igual a Shahapuin Hatwanek. Bueno, estamos nuevamente aquí en un programa de Presencia Indígena a través del canal a la Asamblea Nacional. En esta oportunidad acabamos de ver un micro sobre la abuela cueca. En este momento nosotros estamos haciendo toda una campaña y por lograr la recuperación de la abuela. La abuela está triste, la abuela llora inconsolablemente, la abuela casi no come, se la han llevado a Alemania, pero también el abuelo ha quedado solo, le hace falta la abuela, la compañía, y entonces en eso estamos. Además su espíritu y todos ellos son sagrados para nosotros, no solo para los pemones. Somos solidarios y estamos empeñados y estamos seguros de que vamos a lograr ese retorno de la abuela que recibiremos, invitaremos a toda Venezuela para que hagamos una gran fiesta, un gran homenaje, una gran bienvenida. De modo que fue muy ilustrativo haber visto ese micro. Bueno, invitamos en esta oportunidad a Choli López, una indígena Pemón de la Gran Sabana. Ella vive en Camarata, es una indígena que conozco desde hace algunos años, era una niña y ahora ella es viceministra del Poder Popular para los pueblos indígenas para el Estado Bolívar. Ella nos va a hablar, nos va a ilustrar, nos va a profundizar, nos va a ampliar lo que vimos en ese micro. ¿Qué significa, qué es eso, la historia de la abuela cueca que nosotros todos conocemos y que ella nos informe y nos ilustre, no solo a nosotros, sino también a todos los usuarios y usuarias de este programa y a todos los que podamos. Este programa vamos a difundirlo porque en este momento estamos seguros, esto va a ser un instrumento para lograr el retorno de nuestra querida abuela cueca. Bienvenida, Choli, nos alegramos mucho que hayas aceptado esta invitación. Bueno, háblanos de la abuela, ¿qué pasa? Háblanos de la historia, qué significa para los Pemón. Astrawar cru auchimbedai sren noelipo caterra ropoirosene que yurotogon noi cueca de seru camada sesrawar chindo eco wanondo con patamonabe co wanondo con dau que orenek ese dato chitu caroto ay putope. Bueno, gracias por la invitación, que es importante este día para transmitir todo lo que nosotros sentimos como pueblo Pemón, no solo pueblo Pemón, porque la abuela cueca es de todos los venezolanos, porque es un patrimonio, es un bien de nosotros, de todos los venezolanos. Nos llevaron pues la abuela cueca, los secuestraron, se los llevaron sin importar el valor que tiene para nosotros los pueblos indígenas. Y ahora, antes, la abuela cueca, cuando estaba juntos con el abuelo, nadie sabía lo que teníamos en la Gran Sabana. El alemán que estuvo viendo, revisando, investigando en esos lugares sagrados del pueblo Pemón, llegó al lugar donde nadie le había indicado, sino él mismo con su estudio llegó hasta allí y se lo llevó sin pedirle permiso a nuestros abuelos y abuelas. Y cuando lo sacaron de allí... Pero, disculpa, pero hay una historia de esos abuelos antes de que ellos quedaran convertidos en piedra.
Sí, es algo pues para nosotros la historia eran dos jóvenes indígenas, uno que es de origen Taurepán, el joven es Taurepán y la mujer es Macuchi. Anteriormente era prohibido casarse con otra tribu que no era de nosotros, pues del pueblo Pemón. Y eran pues indicados, eran normas establecidas en el pueblo Pemón, pero el joven no hizo caso a sus abuelos y a sus propios padres. Se preparó, se fue a hacer un trueque al pueblo, a Brasil, donde viven pues los Macuchi. Sí. Se preparó, se puso todos los collares que tenía, sus adornos, y como era un joven muy hermoso, bueno, se fue. Entonces cuando vieron que se arregló, eso se escapó en la madrugada. Entonces cuando descubren que él se fue, estaban pendientes que podía pasar. Cuando él duró muchos años, porque era puro caminando que iban antes, no era que iban en caballo, nada de eso, sino puro caminar por los valles, sabanas y los ríos y tepuyes, todo eso lo pasó para llegar allá. Cuando se conoció con la muchacha, primero se llevó unos chinchorros, cuando vio que les entregó a los padres, al ver eso, regalo, sí, hizo un regalo, pues como un trueque, y entregaron a la muchacha para que se lo llevaran como su esposa. Ya. Cuando regresa, allí ya el padre se había preparado para buscar al joven, cuando de repente aparece con una muchacha joven y muy bonita. Allí comienza la historia. Ya. Bueno, ahora vamos a volver, Choli, para que tú nos sigas con esa historia, porque sería interesante saber en qué momento quedan convertidos en piedra, ¿verdad? Para saber, para tener una hilaridad, y luego tú nos hablas, me disculpas que te interrumpí, pero al inicio de tu conversación, ya a continuar la historia de este hombre que se la llevó para Alemania. Pero vamos a seguir para ilustrar a los usuarios de cómo se quedan convertidos en piedra. Entonces ya volvemos de nuevo. Antes del hall huevo, chucas, ya tapamos Samuel. ¿De qué piedra preciosa está formada la piedra abuela cueca? A, diamante. B, jade. C, perla. D, jaspe. ¿De qué piedra preciosa está formada la piedra abuela cueca? A, diamante. B, jade. C, perla. D, jaspe. La respuesta es la letra D, jaspe. Anyway, huachukua, spura guacha en guapo y hatsune gana chonsa, esquejaramaña en tutco. Bueno, Choli, de nuevo continúa. ¿En qué momento? Porque tenemos esa curiosidad, ¿verdad? ¿En qué momento se quedan? ¿Por qué se da eso? ¿Cómo se quedan convertidos estos jóvenes en piedra? Bueno, cuando lo sigue, pues su padre era un piazán muy poderoso, siguió los pasos hacia donde fueron. Ah, ya. Como no fue aceptada la mujer, siguieron, y cuando ven que está muy enamorado, abrazado con la muchacha, el padre furioso hizo que con su poder tan poderoso le dijo: maldito serás para siempre, no
te convertirás y estarás, pues que nadie te va a separar y van a vivir para siempre abrazados. Allí empezó a soplar como anteriormente eran poderosos, así fue y se convirtieron. Y poco a poco se iban convirtiendo. Allí, después de eso, fue como una lección para todos los jóvenes que ya su padre había dicho, sus abuelos le habían establecido las normas, los reunieron y fueron a llevar, a ver lo que estaban pues convertidos en piedra. Y le dijeron, esto va a ser sagrado, nadie los puede ver, no puede tocar, todo le dijeron que tenían que hacer, pues, que no podían estar cerca de ellos. Todo eso era sagrado. Desde allí, desde ese momento fue que le dijeron que no podían estar tocándolo ni molestando. Entonces, de allí... Y eso ellos estaban era en Canaima. En Mapaurí. En Mapaurí. Por el Cacó. Cacó es jaspe. Es allí donde estaban los dos juntos. Y eso poco a poco se iba viendo en la noche, como fue atrapada la energía que de nosotros para nosotros es, creo que es el amor que tanto sentían esos dos jóvenes, quedó atrapado. Y entonces en la noche brillaba. Los abuelos, las abuelas veían eso, a medianoche brillaban esas dos piedras juntas, se veían brillantes. Decían, mira los abuelos, la abuela y los abuelos, ve cómo están. Porque pasaban muchos años y por eso le decían abuela y abuelos. Y eran respetados los dos. Y brillaban de noche nada más. Pero ahora no brilla, el abuelo no brilla desde que se llevaron a la abuela, dejó de brillar. Entonces nuestras abuelas han soñado y han dicho de que está triste, se han comunicado, se han conectado con el abuelo, y ha dicho de que está triste porque no está la abuela. Y eso es la preocupación de ellos porque cambió mucho. Es el río donde estaba, eso se llenaba de agua y subían los peces, y ahora no sube, no hay peces, nada. Y el agua ha disminuido. Casi seco. Y entonces esa es la preocupación de los abuelos, pues en la Gran Sabana. Y en el año 98, cuando se iban a llevar, ya habían dicho, porque en esa comunidad hay un médico tradicional, hay un no respetado, que la mayoría van a curarse a esa comunidad. Y él lo dijo, ya va a cambiar muchas cosas, y ha cambiado, pues. Ha cambiado desde el año 1998, y también dijeron de que iba a haber un desastre, no sé de qué manera, pero cuando acontece que en ese año, cuando estaban pendientes de lo que podía pasar, de lo que podía suceder, cuando escucharon de que hubo el desastre de Guaira, los viejitos dijeron, mira, esa es la consecuencia, ellos mismos lo dijeron, ya lo habían dicho antes, que iba a pasar, pero nadie creyó en ellos, nadie creyó. Pero sí, eso pasó, y dijeron, ahora tienen miedo de que cuando vuelva la piedra, si logramos que regrese, ellos dicen, ¿será que va a suceder lo mismo? ¿O es que la abuela ha cambiado porque no se sabe, porque lo han pulido de más, han hecho muchos cambios en la abuela? No sé con qué poder puede venir, o no va a suceder nada. Entonces eso es lo que piensan actualmente los abuelos.
pero ellos quieren, ellos han exigido, ellos han dicho, nosotros queremos que ustedes soliciten de que los ancianos quieren hacerle ritos, sus danzas sagrados a la abuela cueca. Quieren ir a Alemania a hacer su rito especial, sus cantos. Sí, yo creo que, fíjate, esto que nos ha dicho Choli es como para que la gente que le gusta la literatura, que a veces le hace análisis a las composiciones de literatura que nos ponen a estudiar a veces a nosotros, pero nosotros no somos especialistas, pero se pudiera analizar esto y los sabios y sabias indígenas pudieran analizar esta historia porque nos va a ofrecer una rica información. Por ejemplo, cuando ella habla de que estas piedras brillaban antes, como la importancia que tiene para nosotros la luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo forma parte de estos elementos del cosmos, de la espiritualidad? Y entonces, valdría la pena analizar bien esa situación. Por otro lado, hay un mensaje también para los jóvenes, porque no fue castigar el amor, que es hermoso, no fue de no permitir que se unieran, sino simplemente el no haber conversado antes con sus padres, porque bueno, las cosas son así, hay que hablar, ese es uno de los métodos que nos han enseñado en nuestros pueblos, que es el diálogo. Entonces, ¿por qué no hablar? Y recuerdo que los jóvenes guayú a veces le dicen a los abuelos, las abuelas le dicen, oye, te noto inquieto, ¿qué te pasa? Te noto así, perturbado, se te olvida todo. Y entonces le dice, sí, abuela, has adivinado, tú eres visionaria, te has dado cuenta que estoy mal, porque hay una joven que no me deja dormir, sueño con ella, la veo siempre, y entonces no hallo cómo decirle para que vuelva a mí y podamos juntarnos, ¿verdad? Entonces hay historias hermosas de ese tipo que los jóvenes deben saber y que es a través, hay que pedir permiso, y nadie se va a oponer. Quizás no hubiese ocurrido eso si ambos hablan con su familia y le piden permiso a los ancestros, a los abuelos y a sus propios padres para hacer ese acto pues del amor que es tan hermoso. Bueno, volvemos de nuevo, Choli, para que tú nos sigas contando sobre las actividades que se van a hacer para el retorno de la abuela cueca. ¿De cuál parque nacional de Venezuela fue extraída mediante una donación